Hola amigos, hoy vamos a hacer el ejercicio correspondiente al examen de Matemáticas 2 en su opción B, que cayó en Galicia en julio de 2019 en la convocatoria extraordinaria para las pruebas de acceso a la universidad. El primer ejercicio consiste en resolver un sistema de ecuaciones lineales en función de un parámetro de primero discutirlo y luego resolverlo. Bien, vamos allá. Escribimos la matriz principal del sistema, que son, como sabéis, los coeficientes de las incógnitas en forma ordenada. Es una matriz 3×3, aquí la tenemos escrita, la matriz A, y vamos a estudiar el rango de esa matriz en función de M. Para ello estudiamos en primer lugar el determinante de A. El determinante de A, hacemos el desarrollo por la regla de Sarrus y obtenemos esta expresión. Siempre que hagáis el determinante, hacerlo con mucha calma, repasarlo, que os podéis equivocar perfectamente en un signo y entonces estaría todo el problema mal, lo cual sería una pena porque estos problemas siempre se hacen de la misma manera. Bien, desarrollamos esta expresión y obtenemos este polinomio, m² más 2m, un polinomio en m. Y vamos a ver cuándo se anula este polinomio. Bien, pues tan sencillo como resolver la ecuación m² más 2m igual a 0. Esta ecuación se resuelve inmediatamente si sacamos factor común. No hace falta aplicar ni la fórmula de la ecuación de segundo grado. Simplemente daros cuenta que m² más 2m es m por m más 2 igual a 0. Descomponemos en un producto y si un producto es igual a 0, pues tenemos dos soluciones. Uno de los factores, m en este caso es 0, o bien lo es el otro, m más 2. Si m más 2 es 0, m tiene que ser menos 2. Entonces esas son las soluciones de m para que el determinante sea 0. Estos dos valores son los que me van a dar la casuística que tengo que discutir en este sistema. Así que el primer caso y el más sencillo, que yo comienzo con el más directo, es qué ocurre si m es distinto de 0 y m es distinto de menos 2. Bien, en el caso de que m sea un número que no sea ni 0 ni menos 2, está claro que el determinante de A, por lo que acabamos de ver, es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, el propio A es un menor de orden 3 de sí mismo, no nulo. Esto quiere decir, por la definición de rango, que el rango de la matriz A es igual a 3, porque hemos encontrado dentro de A el mayor orden posible del menor no nulo, que sería el propio A, 3. ¿Qué pasa con la ampliada? La ampliada evidentemente va a ser una matriz 3×4, con lo cual el rango no puede ser superior a 3. Y va a ser 3 porque el propio menor me sirve A para demostrar que dentro de la ampliada hay un menor de orden 3 no nulo. Así que la ampliada también va a tener el mismo rango y como además ambos rangos coinciden con el número de incógnitas, según el teorema de Rouchet-Frobenius, estoy ante un sistema compatible determinado, es decir, que tiene una única solución. Siguiente caso, m igual a 0. Si m es igual a 0, el determinante de A es 0, así que el rango de A tiene que ser menor que 3, no puede ser 3. Nos preguntamos si puede ser 2. Bien, para determinar o para afirmar que el rango de A es 2, necesito encontrar dentro de A un menor de orden 2 no nulo. Pero estamos en el caso m igual a 0. Pensad que ahora podemos sustituir m por 0, ¿no? Y para tener la matriz A. Pues evidentemente si cogemos el menor formado por el menos 1, 3, el m, que ahora sería 0, menos 2, ese menor es un menor no nulo, por lo tanto el rango de A va a ser 2. ¿Cómo lo justifico? Lo justifico escribiendo aquí que existe un menor, que en este caso es el menos 1, 3, 0, menos 2, no nulo. Bien, ya tengo justificado que el rango de A es 2. Vamos a ver qué pasa con el rango de la ampliada. La ampliada ahora sí puede ser el rango 3 porque tengo la columna de la ampliada que puedo tomar, la columna m menos 2m, que todavía no he trabajado con ella, y para ver que el rango de la ampliada es 3 o no, tengo que ver qué pasa con los menores de orden 3 dentro de la ampliada. Entonces tengo que coger las dos primeras columnas de A y la columna de la ampliada, que es 0, menos 2, 0. Ahora es m menos 2m, en este caso 0 menos 2, 0. Bien, este determinante es 0. Luego tomo la primera columna de A con la tercera columna de A y la ampliada. Aquí está, siempre sustituyendo m por 0. Me da 0. Y por último, las dos últimas columnas de A con la columna de los términos independientes o de la ampliada. También me da 0. Entonces, todos los menores de orden 3 que yo pueda tomar dentro de la matriz ampliada son nulos, así que el rango de la ampliada no puede ser 3. Conclusión, el rango de la ampliada es 2.
Si los rangos coinciden y son menores que el número de incógnitas, que en este caso es 3, el sistema, por el teorema de Rouchet, es un sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. Y vamos a ver el caso m igual a menos 2. En el caso m igual a menos 2, el rango de A también va a ser 2, argumentándolo de la misma manera que he hecho con el caso m igual a 0. Es decir, busco en A un menor de orden 2 no nulo, que lo encuentro sustituyendo m por 2 en el menor, 1, menos 1, 0, menos 2. Bien, ahora en este caso lo cojo aquí. Podría haberlo cogido, cualquier otro puedo coger, pero con que encuentre uno es suficiente. Y ahora hago lo mismo con la ampliada. Lo que pasa es que en la ampliada ya vemos que el primero menor de orden 3, que está formado por la columna 1, 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3, y la columna menos 2, menos 2, menos 2, es un menor de orden 3 no nulo, distinto de 0. Esto me permite afirmar que el rango de la matriz ampliada es 3. Si el rango de la matriz principal es 2 y de la ampliada es 3, son distintos, el sistema, por el teorema de Rouchet, es un sistema incompatible, es decir, no tiene solución. Vamos a resolverlo, si es posible, en los casos m igual a 0 y m igual a 2. Voy a empezar por el caso m igual a 2, que es el más sencillo, que es en el caso en que el sistema sea compatible determinado. Si el sistema es compatible determinado, el sistema es un sistema de Cramer y ya lo puedo resolver por el método de Cramer. Recordar el método de Cramer: primero calculo el determinante de la matriz principal A, y el determinante de A es 2 al cuadrado más 2 por 2, 4, sería 8. El determinante de A, en el caso m igual a 2, es 8, y x es poner en la columna correspondiente a las x los términos independientes, que ahora es el caso 2 menos 2, 2, porque m es igual a 2, y mantener las mismas columnas de A en sus posiciones, partido por el determinante de A. Bueno, haciendo esta operación me da 0, y es lo mismo ahora solamente poniendo la columna de los términos independientes en la que le corresponde ahí, que sería la segunda columna, y desarrollando me da menos 1/2, y z haciendo lo mismo, poniendo la columna en la posición de los coeficientes de z, aquí los términos independientes, me da 1/2. Y me queda el caso m igual a 0. El caso m igual a 0 es en el caso, estamos en un caso, vimos que era compatible indeterminado. Para el caso m igual a 0 hay que ver, cuando es un compatible indeterminado, el menor que he utilizado para afirmar que los rangos son coincidentes, son 2, y el menor que he utilizado, fijaros que era este, el menos 1, 3, 0, menos 2, y hay que ver a qué ecuaciones y a qué incógnitas corresponde este menor. Entonces, este menor se corresponde con la primera y segunda ecuación, están en la primera y la segunda ecuación, están las filas, y las columnas se corresponden con la incógnita y con la incógnita z. Entonces descarto la incógnita x y la tercera ecuación. Así que si descarto la incógnita x, entonces la incógnita x es la que le voy a llamar alfa, es la que le voy a dar un valor de un parámetro, x igual a alfa. Y ahora el sistema que me queda en función de y de z sería, aquí lo tengo, sería menos i más 3z. El alfa que me quedaría aquí, que pasa a formar parte de los términos independientes, sería menos alfa, porque m es 0, sería 0 menos alfa, y aquí sería 0, para i sería 0, aquí no aparece la x, desaparece, y aquí me queda m por i, pero m quedamos que era 0, así que también desaparece la i, me queda menos 2z, aquí está, menos 2z, igual a, y el término independiente era menos 2. Entonces este es el sistema de Cramer equivalente, y despejando aquí es muy fácil porque ya z lo despejo, z es 1, y i sería 3z más alfa, es decir, 3 por 1 más alfa, 3 más alfa, y ya tengo las soluciones de mi sistema compatible indeterminado, x igual a alfa, y 3 más alfa, y z igual a 1. Bueno, este sería el primer ejercicio. Vamos con el siguiente, que es un ejercicio de optimización. Me dice, de entre todos los triángulos rectángulos contenidos en el primer cuadrante, que tienen un vértice en el origen y otro sobre la parábola igual a 4 menos x al cuadrado, y un cateto sobre el eje de las x y el otro paralelo al eje y. Obtén los catetos y la hipotenusa de aquel cuya área es máxima. Bien, aquí tengo el dibujo. Tengo la función igual a 4 menos x al cuadrado, el triángulo rectángulo tiene un vértice en dicha curva, otro en el 0, 0, y un cateto paralelo al eje de las y
y el otro apoyado en el eje de las X. Esta es la situación. Y me pide que calcule los catetos y la hipotenusa para que el área sea máxima. Lo primero que voy a determinar son qué variables voy a manejar aquí, y las variables que voy a manejar son los dos catetos. Voy a manejar X e Y. Porque luego la hipotenusa ya, una vez que tengo X e Y, sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado por el teorema de Pitágoras, con lo cual ya lo obtendría sin ningún problema. Bien, el área, que es la que me piden que sea máxima, viene determinado por base por altura partido por 2, en nuestro caso X por Y partido por 2. Ahora bien, ¿qué relación hay entre X e Y para obtener esta función con una sola variable? Pues la relación que hay está claro que es la propia función, es decir, Y, como está apoyado, el punto X, Y está apoyado en la curva, la ordenada Y tiene que ser igual a 4 menos X al cuadrado. Esa es la igualdad que me relaciona X con Y. Sustituyo la Y aquí por 4 menos X al cuadrado y obtengo una función a de X, que es X por 4 menos X al cuadrado partido por 2. Voy a hacer la multiplicación en el numerador porque es más fácil de derivar de esta manera. Así que la función que tengo que hacer, en este caso, máximo, es esta que tengo aquí, expresada en función de X. Bueno, pues como siempre, para calcular los máximos y los mínimos relativos de una función, lo que tengo que hacer es la derivada. Entonces, lo primero que voy a hacer ya es la derivada de la función a' de x. A' de x es menos 3x al cuadrado más 4 partido por 2. Eso no tiene ninguna dificultad y vamos a ver dónde se anula. La derivada se anula cuando se anula el numerador, cuando se anula menos 3x cuadrado más 4. Despejamos x al cuadrado es menos 4 entre menos 3 y x es la raíz más menos raíz de 4 tercios. Lo que pasa que la raíz negativa no me sirve porque x ahora representa el cateto de un triángulo y tiene que ser positiva. Así que me quedo solamente con la solución positiva, que es la que me va a servir en el contexto de mi problema. La raíz de 4 es 2 y me queda 2 partido por raíz de 3, que racionalizando es 2 raíz de 3 partido por 3. Voy a dejar la expresión así racionalizada. Podéis trabajar igual con raíz de 4 partido por 3, pero queda mejor así. Bien, pues ya tengo el valor de x. Lo único que me falta por demostrar es que es un máximo para mi función área. Y para demostrar que es un máximo, aquí en este caso lo más fácil es trabajar con el criterio de la segunda derivada, porque la segunda derivada es muy fácil de hacer. La segunda derivada es menos 6x partido por 2, es decir, es menos 3x. Y sustituyendo el valor que me ha dado de x, el valor crítico del punto crítico, 2 raíz de 3 partido por 3, sustituyéndolo en x, me va a quedar menos 3 por 2 raíz de 3 partido por 3, que es menos 2 raíz de 3, es decir, que me va a dar negativo, que es lo que me interesa saber, si positivo o negativo, para utilizar el criterio. Y el criterio me dice que si la segunda derivada es negativa en el punto, en ese punto crítico hay un máximo. Ya tengo máximo en 2 raíz de 3 partido por 3, solución. ¿Y cuánto vale? Pues y es 4 menos ese valor al cuadrado. Haciendo esa operación, 4 menos ese valor al cuadrado, me queda 4 menos 4 tercios, que es 8 tercios. Entonces ya tengo los valores de x e y. Bueno, el ejercicio me pide los catetos y la hipotenusa. Falta por escribir la hipotenusa, que no la tengo aquí calculada, pero la hipotenusa sería la raíz cuadrada de esta expresión al cuadrado, que es 12 entre 9, que es 4 tercios, más 64 novenos. 12 tercios más 64 novenos, pues son, haciéndolo rápido, son 36 más 12 son 48 novenos, raíz de 48 novenos, creo que me queda la hipotenusa, pero bueno, eso es en todo caso es una expresión que no tiene ninguna complicación hacerla en un momento. Bien, el apartado B de este ejercicio era un apartado teórico, pedía que se enunciara el teorema de Bolzano y el teorema de Rouchet. Bueno, los ejercicios teóricos yo no los hago aquí, porque eso los tenemos en los apuntes y hay que estudiarlos y no son ejercicios para resolver. Pasamos al ejercicio número 3, que es un ejercicio de geometría y me dice lo siguiente. Me dan un plano pi y una recta r y me piden que calcule el punto de intersección de ese plano con esa recta. Bueno, lo muy sencillo, lo que voy a hacer es pasar las rectas paramétricas para establecer los puntos genéricos de esa recta. Recordar que el vector director, al dar en forma continua, son los denominadores de las expresiones fraccionarias que aparecen ahí. En este caso sería el 1 menos 2, 3. Y el punto es el que resta a la x, a la y y a la z, que en este caso es el 2 menos 1, 0. Bueno, pues entonces las ecuaciones paramétricas son el punto, 2 menos 1, 0, más los componentes del vector director, 1 menos 2, 3, multiplicados por un parámetro, que aquí voy a llamarle al parámetro nu.
podéis llamarle alfa, lambda, como queráis. Yo le voy a llamar nu. Y estos son los puntos genéricos de la recta R, son las coordenadas de los puntos genéricos de R, o ecuaciones paramétricas de R, como queráis, y vamos a sustituirlo en la ecuación del plano para ver qué punto es el que me coincide, que está a la vez, al mismo tiempo, en la recta y en el plano. Entonces sustituyo la x por 2 más nu en la ecuación del plano, la y por menos 1 menos 2 nu y la z por 3u, y me queda la siguiente expresión. Me queda, aquí está, 3x más 2y menos 3z igual a 0. Haciendo este desarrollo me queda una ecuación de primer grado en nu, que es menos 4u más 4 igual a 0, donde nu es igual a 1. Una vez que ya tengo el valor de nu igual a 1, que es el que me va a hacer coincidir el punto en la recta con el punto en el plano, simplemente sustituir. El punto es sustituir nu por 1 y obtengo el punto, que sería 2 más 1, menos 1 menos 2, 3. Es decir, el punto que estoy buscando es el 3 menos 3, 3. La siguiente parte de este mismo apartado me pide que obtenga la ecuación implícita de un plano pi', que es perpendicular a pi y que contiene R. Bueno, fijaros que si el plano pi' es perpendicular a pi, el vector normal de pi es un vector director de pi'. Y si contiene a R, el vector director de R es un vector director también de pi'. Entonces, para determinar un plano necesitaba un punto y dos vectores que me lo dirigieran. Bueno, pues un punto, puedo coger cualquier punto de R, puesto que R está contenido en pi'. Entonces voy a tomar el punto de R, el 2 menos 1, 0. Este es el punto para obtener pi'. ¿Y los vectores que me van a dirigir pi'? Pues van a ser el vector normal de pi, que es el 3 menos 2 menos 1, y el vector director de R, que era el 1 menos 2, 3. Pues con este punto y estos dos vectores calculo la ecuación implícita del plano desarrollando este determinante, que es x menos el punto, y menos la coordenada del punto, y z menos la coordenada del punto, y los dos vectores. Igual a 0, aquí lo hago desarrollando por la primera fila, por adjuntos, por la primera fila, y me queda esto. Aquí no me paro, estos determinantes los sabéis hacer, y ya ordenándolo me queda esta expresión, que la puedo dividir toda por 2, y ya me queda más reducida y simplificada, y este sería el plano que estoy buscando. Ese es el plano pi'. Apartado B, estudiar la posición relativa de dos planos. Bueno, aquí ya no me voy a parar en exceso porque esto es muy sencillo. La posición relativa de dos planos, si os fijáis, voy a estudiar sus vectores normales, que son sus vectores perpendiculares, y tengo que son, para el primero es el 2 menos 5 menos 4 y el otro es el 1, 0, 0. Recordar que los vectores normales son los coeficientes, son las componentes de los vectores normales, son los coeficientes de x, y z respectivamente de cada plano. Bueno, aquí los tengo. Está claro que estos dos vectores son independientes, porque el rango de ellos, esto lo podría escribir, pero yo lo razono de forma verbal. El rango es 2. Eso está claro, si el rango es 2 son linealmente independientes. Además, ver que los coeficientes no son proporcionales, los componentes no son proporcionales. Si el rango es 2 y son independientes, tienen distinta dirección. Si los vectores tienen distinta dirección, no pueden ser ni paralelos ni coincidentes, porque si fueran paralelos o coincidentes, los vectores normales tendrían la misma dirección. Así pues, solamente me queda la tercera alternativa, que es que se corten en una recta, con lo cual ya queda demostrado la posición relativa, se corta en una recta. Bien, ¿en qué recta? Bueno, pues la recta es la solución del sistema formado por las dos ecuaciones de los vectores. Fijaros que es un sistema compatible indeterminado, porque x es igual a 0, ya tengo la solución para x, pero para y para z tendré que despejar y en función de z o z en función de y. Tendré que darle un valor de parámetro o a y o a z. Pues yo se lo voy a dar a z, por ejemplo, si z vale alfa, x vale 0, ya. X está despejado ya de entrada, e y lo despejo en la ecuación del plano pi'1. Sería menos 9/5 menos 4 alfa. Esta sería la ecuación de la recta. No me la piden, el ejercicio no me pide la recta, me pide la posición relativa. Pero bueno, yo añado que se corta una recta y la recta es esta. Y luego me piden el ángulo que forman. El ángulo comprendido entre 0 y 90. Bueno, el ángulo que forman los planos coincide con el ángulo que forman sus vectores normales. Si coinciden con el ángulo que forman sus vectores normales, aquí tengo sus vectores normales, el ángulo que forman dos vectores, recordar que se obtiene de la fórmula del producto escalar,
de vectores es el arcocoseno del producto escalar partido por el producto de los módulos, yo lo indico aquí, es decir, el ángulo que forman. Esta alfa no tiene nada que ver con esta alfa que está aquí, esto es un parámetro, esto es el ángulo. Bien, es el arcocoseno del producto escalar por el producto de los módulos. ¿El producto escalar? Bueno, pues el producto escalar de estos dos vectores es 2 por 1, menos 5 por 0, menos 4 por 0, es 2. Y el módulo es, bueno, el módulo de pi sub 2 está claro que es 1, raíz de 1, 1, y el módulo del vector n pi sub 1 es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 25 más 16, que es raíz cuadrada de 45. Bien, utilizando la calculadora para ver qué valor, qué ángulo tiene este coseno, resulta que es 72,65 grados. Ese es el ángulo que forman los planos. Bueno, y pasamos al último ejercicio y cuarto, que me dice lo siguiente. Dos sucesos A y B de un mismo espacio muestral me dan la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de la unión. Y me pide que calcule la probabilidad del contrario de A. Bueno, la probabilidad del contrario de A es 1 menos la probabilidad de A. Como la probabilidad de A es 0,2, simplemente es esta diferencia. Esto no tiene nada, es muy sencillo. La probabilidad del contrario de B, exactamente igual. Es 1 menos la probabilidad de B, que es 0,4, por tanto es 0,6. La probabilidad de la intersección. Bueno, la probabilidad de la intersección, como el enunciado me da la probabilidad de la unión, utilizo el hecho de que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. De ahí despejaría la probabilidad de la intersección. Y la probabilidad de intersección despejada de esa fórmula es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Tengo todo, tengo la probabilidad de A, tengo la probabilidad de B y tengo la probabilidad de la unión. Entonces esto me da 0,1. La probabilidad de la unión de los contrarios. Bueno, para calcular la probabilidad de la unión de los contrarios vamos a utilizar las leyes de Morgan. Y la ley de Morgan me dice que la unión de los contrarios es el contrario de la intersección. Así que es lo mismo con unión de contrarios que contrario de intersección. Entonces aquí ya tengo la probabilidad de un contrario. Y la probabilidad de un contrario es 1 menos la probabilidad del suceso del que parte el contrario, ¿no? Que sería A intersección B. Y la probabilidad de intersección B lo tengo calculado en el apartado anterior, que era 0,1. Así que me queda esta probabilidad es 0,9. Y por último me dice qué razones si A y B son sucesos independientes. Bueno, pues para ver si A y B son sucesos independientes yo lo voy a hacer, se puede hacer de dos formas. Uno es que dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. El producto de la intersección aquí es 0,1 y el producto de A por la probabilidad de B es 0,2 por 0,4, que es 0,8. Así que está claro que no me coinciden. Si no me coinciden, no son independientes. Pero yo lo hago por probabilidad condicionada de la siguiente manera. Me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de A condicionada a B? Si la probabilidad de A condicionada a B coincide con la probabilidad de A, son independientes, porque B no lo condiciona, no lo condiciona para nada. Y si en caso de que no sea así, serían dependientes. Así que es lo que voy a ver. Probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición, ¿no? Bien, pues la probabilidad de la intersección B es 0,1 y la probabilidad de B es 0,6. Perdón, era 0,4. Entonces me queda un 0,1 entre 0,4, que es 0,25. ¿0,25 coincide con la probabilidad de A? No, claramente no. Por lo tanto, son sucesos dependientes, es decir, no son independientes. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice, la probabilidad de que un determinado jugador de fútbol marque gol desde el punto de penalti es 0,7. Si lanza 5 penaltis, calcula las siguientes probabilidades: de que no marque ningún gol, de que marque por lo menos 2 goles. Bien, nos encontramos ante un experimento de Bernoulli, donde el número de pruebas que realizamos es 5, son los lanzamientos de penalti. La probabilidad, el suceso éxito sería marcar gol al lanzar un penalti, y la probabilidad P es 0,7. Esta probabilidad siempre se mantiene constante a lo largo de cada lanzamiento, y además los lanzamientos son sucesos independientes, que eso además me lo reafirma aquí al final el enunciado del ejercicio. Se está asumiendo que los lanzamientos son sucesos independientes. Bueno, claramente es un experimento de Bernoulli. Si le llamamos X, o sea, N es, dijimos 5, P es 0,7 y X sería el número de penaltis pues acertados. Aquí lo tenemos. Esto es una binomial, X es una variable que sigue una distribución binomial de parámetros 5 y 0,7. Me piden la probabilidad de
que no marque ningún gol, es decir, de que el número de goles sea 0. La probabilidad de x igual a 0, según la función de masa de probabilidad de una binomial, es 5 sobre 0 por 0,7 elevado a 0, que es 1, por 0,3 elevado a la diferencia 5. Haciendo esta operación es 0,00243, sin más. Luego me dice de que marque por lo menos 2 goles. De que marque por lo menos 2 goles es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Como sería estudiar el caso x igual a 2, x igual a 3, 4 y 5, el caso x mayor o igual a 2 conlleva el estudio de esos cuatro sucesos elementales. Lo voy a hacer por el contrario, porque el contrario me tiene menos sucesos elementales, me contiene menos sucesos elementales. El contrario de x mayor o igual que 2 es x menor que 2. Y los sucesos elementales que configuran el caso x menor que 2 son x igual a 0 y x igual a 1. Así que esto sería 1 menos la probabilidad de x igual a 0, que ya lo he escrito antes, aquí lo tengo, y menos la probabilidad de x igual a 1, que sería 5 sobre 1 por 0,7 elevado a 1 por 0,3 elevado a 4. Haciendo estas operaciones, aquí tengo el resultado, 0,16807. Fijaros que aquí no necesito la tabla para nada para estos ejercicios, porque son ejercicios de cálculo sencillo y corto, no necesito la tabla. Pero si me la dan, bien, evidentemente podría también utilizarla. Y el apartado, y me dice de que marque 5 goles. ¿Cuál es la probabilidad de que marque 5? Bueno, la probabilidad de que x igual a 5. La probabilidad de que x igual a 5, siguiendo el mismo criterio, es 5 sobre 5 por 0,7 elevado a 5 por 0,3 elevado a 0. Así que me queda 0,7 elevado a 5 por 5 sobre 5, que es 1, y me queda 0,16807. Bien, y luego me dice lo siguiente, dice, si lanza 2100 penaltis, calcular la probabilidad de que marque por lo menos 1450 goles. Bueno, aquí ya cambia el hecho de que, aquí cambia n ahora, me pasa de 5 a 2100. Claro, 2100 es una barbaridad, y recordar que cuando n era un valor muy grande y p era un valor próximo a 0,5 más o menos, pues en este caso 0,7, podemos hacer una aproximación de la binomial por la normal, y este es el típico ejercicio en el que hay que utilizar este método. Y la binomial ahora sería una binomial 2100, 0,7, me cambia n, el número de pruebas, la p evidentemente es la misma, y lo vamos a aproximar por una normal como la normal cuya media es n por p, 2100 por 0,7, y desviación típica es n por p por q, la raíz cuadrada de n por p por q, que es 2100 por 0,7 por 0,3. Eso creo que me da 441, si no me equivoco, ahora no estoy seguro, en cuyo caso su raíz cuadrada es 21. Hacéis la operación y la normal con la que tengo que trabajar es esta. Entonces lo que me piden es que la binomial sea por lo menos, me dicen, que marque 1450 goles. Al hacer la aproximación por la normal, tengo que retrasarlo hasta el 1449,5 para que el 1450 me entre, puesto que aquí es mayor o igual. Luego ya dentro de la normal, como es una variable aleatoria continua, pues es indistinto, que entre o que no entre. Bueno, pues una vez que ya tengo el valor de la x en la normal, lo que tengo que hacer es tipificarla, y para tipificarla tengo que restarle la media y dividir por la desviación típica. Si yo a 1449,5 le resto 1470 y divido entre 21, lo que obtengo es z mayor que menos 0,976. Y la probabilidad de z mayor que menos 0,976 es la probabilidad de z menor que 0,976, para lo cual me voy a la tabla de la normal y busco cuál es la probabilidad acumulada hasta 0,976. Y en la tabla de la normal compruebo que hasta 0,97, entre 0,97 y 0,98, el 0,976, bueno, pues es 0,834 o 0,836, me quedo más o menos en medio, y le voy a dar el valor 0,835, haciendo ahí una interpolación aproximada, 0,835. Y ese sería el valor que le doy a la solución del ejercicio. Bueno, pues aquí nos quedamos, y esto es todo. Hasta el próximo ejercicio, os espero en este mismo canal.